Hola, muy buenas tardes. Estamos a día 30 de diciembre del 2023. Mañana se nos acaba el año y no he querido por menos que estar aquí para dedicaros este pequeño vídeo que, bueno, como veréis, sin imágenes, pero simplemente era porque por circunstancias, y sabéis todos cuáles han sido las circunstancias y cuáles son las circunstancias por las que no salgo en directo. Bueno, pues ahora resulta que también os he contado que hay gente que intenta perjudicarme lo más posible. Y ayer precisamente me hicieron llegar unos WhatsApps tachándome de mala persona. Además de ya haberme tachado de psicópata, ahora encima me tachan también de que la maldad me invade, de que yo ando burlándome de las personas, de entornos familiares. Yo os invito y me gustaría que todos los que me podáis estar escuchando o me escuchéis a lo largo del tiempo, podáis bucear por mi canal de YouTube, por aquí mismo, por donde estáis escuchando esto, por mis redes sociales, en las cuales yo siempre aparezco con mi nombre y apellido, porque no tengo por qué ocultarme detrás de ningún perfil falso, de ningún nombre que no sea el mío. Entonces, bueno, pues vuelvo a repetir que no sé ni cómo ni de qué manera hacer ver ya a la gente que yo, si algo pongo en las redes sociales, que posiblemente mucha gente también me critique porque escribo cosas que no debiera, porque a lo mejor cuenta algo de mi vida y tal y cual. Bueno, pues si algo cuento de mi vida y lo plasmo en la red, es algo que no tengo por qué ocultarlo, porque realmente no me avergüenzo de ninguna de las cosas que he vivido a lo largo de estos años de existencia, de ninguna. Gracias a Dios tengo que agradecerles a Dios, a mis padres, la educación y todo lo que me han dado para ser la mujer que hoy soy. Entonces, pues si alguna cosa plasmo, fotografías, comentarios, etcétera, etcétera, en las redes sociales, siempre serán de mi vida. Y si en mi vida hay gente que ha formado parte de mi vida, evidentemente yo eso no puedo borrarlo de un plumazo. Que esas personas tienen que dar explicaciones o no las tienen que dar, yo tengo la conciencia muy tranquila y yo, si tengo que dar alguna explicación, siempre he dicho que daré las explicaciones. Bueno, pues eso nos lleva a que me puedan catalogar, pues eso, como psicópata o como muy mala persona, que me invade la maldad. También sabéis que muchas veces he dicho que yo en este canal, y lo sabéis, que yo trato pues lo que comencé cuando me divorcié, contando un poco la experiencia de lo que era una vida con un narcisista, cómo nos opacaban, cómo nos espejeaban, etcétera, etcétera. Y yo he continuado en la misma línea. Yo nunca me he referido ni he personalizado en nada, ni en nadie. Entonces, bueno, pues que ahora me vengan con estos cuentos y con estas historias, pues la verdad es que no es nada grato. Y para finalizar el año sé que no es un vídeo tampoco adecuado, tenía que ser un vídeo o una locución lo suficientemente halagüeña, de felicidad y tal, pero realmente quiero dejar muy claro
lo que siento, cómo lo siento y por qué lo siento. También os he comentado en muchas ocasiones que yo no creo en la casualidad, sino en las causa-efecto. Y como os he mencionado, ayer me tacharon de ser la persona más malvada sobre la capa de la Tierra. Y fijaros que hoy, pues después de comer, tomándome un café, me he puesto a leer en la tablet y bueno, pues he encontrado, y voy a decir dónde, porque así lo leeré en toda su integridad, para que sepáis de dónde lo he leído y que no es algo mío, pero que sí que se pueda saber, para que a una persona la cataloguen de malvada, tiene que tener unas ciertas características, que yo no creo reunirlas, pero de todos modos no sería muy objetiva o muy subjetiva, perdón, si opinara eso. Entonces os digo que voy a proceder a esta lectura que he encontrado en las páginas, en la web de La Mente es Maravillosa. Y bueno, pues habla de cuáles son las 23 características para reconocer a una mala persona. Veréis como en esta lectura, en este artículo, nombran eso que yo vengo tratando también dentro de mi canal cuando hablo del narcisismo, de la psicopatía y todas esas cosas. Entonces ya no quiero hacerlo mucho más largo para no aburriros, porque tampoco es cuestión de eso. Pero voy a leerlo. Es larga la lectura, pero quiero que la escuchéis y que saquéis vuestra propia conclusión de que si realmente tengo yo esas cualidades, con lo poco o lo mucho que me podéis conocer ya después de estar 10 años en esta red, en esta plataforma como que es YouTube. Y bueno, pues la lectura dice así: el egoísmo, narcisismo y deseos de venganza revelan comportamientos de las personas malas. ¿Qué otras cualidades tienen y cómo protegerse de ellas? Para identificar a una mala persona es necesario trazar una línea clara entre el término del mal y los comportamientos maliciosos que algunos individuos manifiestan. El primer concepto que surge en la mente se forma a través de nuestros valores y cómo aprendemos de nuestras experiencias en diferentes situaciones y momentos. En contraste, el comportamiento malévolo se fundamenta en una disminución de la empatía, es decir, su base es la minimización de la capacidad de comprender y sentir lo que otros sienten. En este contexto, es esencial desentrañar las raíces del comportamiento maligno, que a menudo se asocia a individuos etiquetados como malos. Te invitamos, o os invito a seguir explorando a fondo el origen de la maldad y las características relacionadas con estas personas. Durante la lectura también abordaremos cómo protegernos en los planos emocional y físico de aquellos que tienen intenciones crueles. Hay una frase de Edgar Allan Poe que dice: el demonio del mal es uno de los instintos primeros del corazón humano. Pero, siguiendo con la lectura, nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué es ser una mala persona? Ser una mala persona es un concepto subjetivo y ético
que implica actuar de manera perjudicial, dañina o inmoral hacia los demás o a la sociedad en general. Los que son considerados malos suelen ser quienes evidencian comportamientos intencionados que causan sufrimiento, dolor o perjuicio a otros, sin remordimientos o consideración por el bienestar ajeno. La noción de este concepto varía según la perspectiva de cada individuo y su sistema de valores. Lo que alguien considera como malévolo o inmoral, otro podría verlo o no podría verlo de la misma manera. Además, las acciones no siempre reflejan el carácter en su totalidad, ya que las personas pueden cometer errores o actuar de modo negativo en ciertas circunstancias, sin que esto defina por completo quiénes son. Es importante comprender las motivaciones y circunstancias detrás del comportamiento de una persona antes de etiquetarla como mala persona. También se enfatiza la posibilidad de que alguien cambie y aprenda de sus acciones pasadas. Por lo tanto, la definición de lo que constituye ser una mala persona es relativa y sujeta a interpretación. Las características asociadas a las malas personas puede ser complicado de discernir si alguien es una mala persona, ya que a veces se muestra una fachada amigable, pero detrás de esa apariencia se esconden intenciones que distan mucho de ser amables. Sin embargo, existen señales y rasgos comunes que ayudan a identificar a alguien con comportamiento malévolo. A continuación los vamos a presentar. En primer lugar, son maestros de la manipulación. Dominan el arte de manipular e influir en otros para obtener apoyo y respaldo a sus acciones y mentiras. Las personas maliciosas buscan de forma constante controlar a otros y no tienen reparos en herir a quienes se interponen en su camino. Un indicio de manipulación es cuando alguien se muestra como víctima, incluso si no lo es. En segundo lugar, tenemos a oportunistas. Sé cauteloso, cautelosa si alguien solo se acerca cuando requiere algo. Quizás mostraron habilidad en el pasado, pero su actitud cambia de manera drástica cuando tiene una necesidad que satisfacer. En tercer lugar, otra de las características es preservar un egoísmo extremo. Las personas malévolas tienen una tendencia innegable a centrarse de modo exclusivo en sus propios intereses. Su astucia le permite elogiar a otros, pero esto no es más que un disfraz para ocultar sus verdaderas y egoístas intenciones. En cuarto lugar, los celos y la posesión. En el ámbito amoroso, estas personas malévolas ponen sus intereses por encima de los demás, aunque en ocasiones mantienen relaciones cordiales. Sienten una intensa envidia cuando perciben que alguien más recibe atención o cariño y pueden enfadarse si te relacionas con otros individuos. La envidia es un sentimiento frecuente en aquellos con malas intenciones y suele manifestarse tanto en relaciones personales como en entornos profesionales. En quinto lugar, las personas malévolas adoptan una perspectiva pesimista y negativa hacia la vida y quienes les rodean. Esta actitud se manifiesta a través
de su escepticismo constante y desconfianza. Su visión nociva del mundo afecta su comportamiento y las interacciones con los demás. En sexto lugar, el malestar en tu presencia. Si alguien te provoca sensación de incomodidad, inseguridad o desasosiego cada vez que estás cerca de ellos, es fundamental mantener una actitud crítica en tu evaluación. La incomodidad que experimentas quizás es un indicativo de algo perjudicial, ya sea para la propia persona en cuestión o para alguien a quien aprecias. En séptimo lugar, es el comportamiento hirientes. Estas personas tienen una inclinación constante a lastimar a los demás, ya sea a través de palabras hirientes o acciones que humillan. A veces pueden afectar sin darse cuenta mediante comentarios sarcásticos, pretendiendo después que se trata de bromas. A pesar de su intento por disfrazar su comportamiento como humor, causan heridas y una sensación de menosprecio, lo que mina las relaciones y crea un ambiente poco saludable. Sus actitudes a menudo se centran en infligir daño emocional o psicológico. En octavo lugar, la ausencia de remordimiento. Las malas personas carecen de empatía y no muestran preocupación por las consecuencias de sus acciones. En muchos casos intentarán hacer sentir culpable por los efectos de sus propios actos, ya que no experimentan el remordimiento que caracteriza a la mayoría de las personas. En noveno lugar, el constante mal humor y la negatividad. Aquellos que se mantienen con constante negatividad y muestran irritabilidad podrían ocultar una maldad subyacente. Suelen liberar su enojo en otros y anhelar lo que no pueden conseguir. En décimo lugar, la agresividad. La agresividad es una característica común en las personas maliciosas y se evidencia de forma explícita a través de gritos, amenazas o violencia. También de manera más sutil, con acciones que dañan a su entorno. Estas manifestaciones agresivas serían un indicio de su inclinación hacia el comportamiento malévolo. En onceavo lugar, la reputación cuestionable. Cuando escuchas comentarios negativos sobre alguien antes de conocerlo, es probable que esas críticas estén fundamentadas en hechos reales. Las malas personas con frecuencia adquieren una reputación de ser dañinas debido a su historial de chismes o intimidación. En lugar doceavo, se burlan del infortunio ajeno. Estas personas tienden a encontrar diversión en el infortunio de los demás y experimentan un placer sádico al presenciar el sufrimiento ajeno. Este comportamiento pone de manifiesto su falta de empatía y simpatía hacia los problemas y dificultades que afectan a las demás personas. En el 13º dice que mienten de manera frecuente. La mentira es una herramienta común en manos de las personas maliciosas. Manipulan la verdad y recurren a la falsedad con el propósito de alcanzar sus objetivos. A menudo, estos individuos te distraen con engaños que parezcan convincentes a simple vista. Sus mentiras son bastante dañinas, ya que socavan la confianza y causan confusión. En el 14º,
critican a los demás sin darse cuenta. En ocasiones, alguien malo emite críticas sin darse cuenta, lo que pone de manifiesto su actitud negativa. Sus comentarios resultan hirientes y despectivos, incluso si pretenden que sean simples observaciones casuales. Esta falta de empatía y respeto por los sentimientos de los demás genera un ambiente tóxico. 15. Utilizan el dramatismo excesivo. Aquellos que exageran de modo constante, recurriendo a la mentira, deben ser vistos con escepticismo. Su tendencia a dramatizar las situaciones y eventos pueden dificultar la distinción entre realidad y la exageración. En 16º lugar, tenemos el exceso de confianza. Las malas personas alardean y hablan sin consideración por cómo sus palabras afectan. Su confianza excesiva hará que sientas incomodidad y menosprecio, y al hablar de manera despectiva o arrogante genera malestar en quienes les rodean. Su forma de comunicarse vella las relaciones y crea un ambiente tenso. En 17º lugar, desvalorizan el tiempo ajeno. Con frecuencia llegan tarde y mienten sobre sus retrasos. La falta de respeto por el tiempo de los demás revela su poca consideración y empatía. Es posible que esto cause resentimiento y crea tensiones. En 18º, juzgan con rapidez, hablan con dureza y emiten juicios sin pensar en las consecuencias. Dicho juicio rápido quizás haga que otros se sientan evaluados siempre, lo que dificulta la construcción de vínculos saludables. En 19º, la indiferencia sobre la opinión de otros. No les importa lo que piensen los demás o las reglas que rompan. Su falta de consideración es evidente en su desdén por las opiniones ajenas y las normas sociales. Esta actitud deriva en conflicto y en alienación en las relaciones. En el 20º tenemos la inconsistencia. Cambian de opinión con frecuencia, lo que complica confiar en ellos. Las personas inconsistentes a veces hacen que otros también se sientan inseguros. 21º es la irresponsabilidad. Evitan asumir la culpa y niegan sus acciones perjudiciales, incluso si lastiman. Su falta de responsabilidad puede llevar a problemas en el lugar de trabajo y crear un ambiente desagradable. Las malas personas tienden a ser informales y descuidadas en su comportamiento, afectando a quienes les rodea, tanto en su contexto personal como su contexto laboral. 22º, tienen una actitud victimista. El constante victimismo es una forma de manipulación que les permite evitar la responsabilidad de sus acciones. Y ya por último, 23º, es el chantaje emocional. El chantaje es una táctica común que emplean para eludir consecuencias no deseadas u obtener aquello que desean. Fingen malestar físico o emocional, influenciando a otros y manipulando situaciones a su favor. Tal manipulación resulta muy dañina y tóxica. Pero
ya tenemos las características de estas personas malévolas. Pero ahora sigue la lectura con la siguiente pregunta: ¿cómo protegerse de una mala persona? Reconocer a las personas que pueden dañarte es el primer paso para mantenerte a salvo. Una vez que las identifiques, puedes seguir estos consejos prácticos para protegerte de ellas en lo emocional y en lo psicológico. Confía en tus instintos. Establece límites claros. Fortalece tu autoestima. Mantén distancia emocional. Procura apoyo de tu entorno. Cultiva relaciones saludables. Busca ayuda profesional si es necesario. Desarrolla habilidades de comunicación. También protegerse físicamente de personas malévolas es importante. Para ello, toma medidas de seguridad y precaución como las que listamos a continuación. No reveles tu rutina. Camina con confianza. Ten un plan de escape. Evita situaciones riesgosas. Solicita ayuda si es necesario. Utiliza límites físicos claros. Mantén tu información personal privada. Presta atención a tu entorno y a las personas que te rodean. La prevención y la precaución son clave para protegerse de personas malévolas. Si alguna vez te sientes en peligro, busca ayuda de inmediato y no dudes en llamar a la policía o a las autoridades correspondientes. Pero no acaba aquí la lectura. Sigue hablándonos de cuál es el origen de la maldad de una persona. Desde la psicología se considera que las personas que actúan de manera maliciosa a menudo pasaron por experiencias difíciles o traumáticas en su vida que influyen en cómo ven el mundo y cómo se comportan. El egoísmo, el narcisismo y la sed de venganza serían respuestas a estas heridas emocionales profundas. Ahora, con un enfoque desde la neurobiología, el origen del mal está vinculado a dificultades en la empatía, en concebir el sufrimiento que nuestras acciones infringen a otros, lo cual conduciría a actos reprobables en lo moral. Un análisis internacional exploró la capacidad humana para actos crueles y cómo reconsiderar la maldad en términos de empatía. Esta capacidad es crucial para comportamientos prosociales y puede verse afectada en diversos trastornos psiquiátricos y neurológicos. Además, se han identificado cambios en los circuitos cerebrales que moldean nuestro comportamiento social. El libro El origen del mal y la red social del cerebro, escrito en el 2023, año presente todavía, describe las alteraciones en áreas como las neuronas espejo, la corteza cingulada anterior, la ínsula, la corteza prefrontal y la amígdala. Hasta el momento, la mayoría de las investigaciones en este campo se centran en personas con trastorno del espectro autista,
trastorno de límite de la personalidad y psicosis, por lo que queda mucho por explorar. Sigue la lectura hablando de la maldad y la mala persona. La maldad no es una característica innata, sino una manifestación de la complejidad del cerebro humano y sus interacciones con el entorno. La psicología se enfoca en entender cómo se desarrolla y por qué algunas personas que son etiquetadas como malas presentan comportamientos maliciosos. A menudo, estas dificultades están relacionadas con problemas psicológicos relacionados con la empatía o bien con heridas de la infancia. La prevención y el tratamiento son esenciales para abordar el comportamiento perjudicial en quienes muestran malas intenciones. En este contexto, encontrarse cerca de alguien malo destaca la importancia de contar con un sólido círculo de apoyo emocional, lo cual resulta fundamental para protegernos de las adversidades y desafíos que surjan en la vida. Y aquí finaliza la lectura de esta gente o las características de la gente malvada. Entonces, habiendo hecho esta lectura, me gustaría que yo he reflexionado mucho después de esto, pero he llegado a la conclusión de que esas personas que a mí me catalogan de persona malévola, de persona mala, evidentemente que me acojo, por ejemplo, a uno de los puntos, que era el punto 11º, que por ejemplo se adquieren una reputación de ser dañinas debido a su historial de chismes o intimidación. Vosotros, que la gente que me pueda estar escuchando todo esto, pues no sé si de alguna manera me podría decir si yo he sido capaz de ir con chismes o ir intimidando a alguna persona de las que me pueda escuchar a lo largo de todo este tiempo. Pero de todos modos, simplemente ya no mi subjetividad, sino vuestra objetividad. ¿Creéis que soy una persona realmente malévola? Una persona que no tiene empatía, que no siente empatía, que no está al lado de las personas cuando la necesitan. Y si no estoy cuando realmente me pueden necesitar, no es por decisión propia, sino por circunstancias ajenas a mi voluntad. Y creo que ahora sois vosotros, vosotras, quienes escucháis este vídeo, este audio, que seáis vosotros quien y que decida si realmente yo soy esa persona con esas 23 características que caracterizan, y perdonar la reiteración, que identifican a una persona malévola. De todos modos, ya finalizando con esto y no queriendo dejar un mal sabor a toda la gente que me pueda escuchar, simplemente deciros que espero que tengáis mañana, día 31 de diciembre, una estupendísima salida de año y que entremos en el 2024 con alegría, con felicidad, con salud, con trabajo y sobre todo, con empatía hacia nuestros iguales y seguir siempre apoyando a la persona más débil y no echar leña al fuego. Muchísimas gracias y feliz año.
Hasta pronto y muchísimas, muchísimas gracias.